el yodo, que es muy conocido por todos, que lo requerimos para la formación de tóxicos que se están encontrando ahorita en los mares, en los peces. El selenio es una sustancia que ayuda a combatirlos. El hierro es fundamental para el transporte del oxígeno. Es el eje central de la formación. Buenos días, un gusto estar con ustedes. Hoy vamos a hablar de los minerales, unas sustancias casi que olvidadas en nuestro medio y las hemos relegado, las hemos puesto a un lado cuando hablamos de las dietas o hablamos de los suplementos. Pensamos muy poquito en los minerales y realmente son fundamentales en todos los procesos fisiológicos para producir hormonas, para formar los tejidos, para ayudar a la síntesis de las proteínas. Hoy vamos a entender la importancia de consumir minerales en nuestra dieta. Muchas veces cuando tenemos debilidad, cuando nos sentimos bien, cuando estamos agotados, normalmente la gente piensa que es falta de vitaminas, pero muchas veces lo que nos están faltando son minerales. Hay algunos minerales que han cogido mucha fuerza en nuestro medio, como el magnesio, y hoy todo el mundo, muchísimas personas se suplementan con magnesio, con citrato de magnesio, con cloruro de magnesio, con diferentes formulaciones de magnesio. Y si bien el magnesio es un mineral muy importante, no es el único mineral que debemos consumir. Los debemos consumir todos, porque esos otros minerales también hacen parte del funcionamiento vital de nuestro organismo. La falta de minerales se puede evidenciar en la calidad del pelo, en la calidad de la piel, de las uñas, en la formación de hormonas que cuando nos las miden en sangre están alteradas y puede no ser un problema endocrino, sino una deficiencia nutricional acumulada de minerales. Estas deficiencias se pueden dar por dos razones. Una, porque tenemos una dieta muy monótona, casi siempre comemos lo mismo, entonces nos falta tener una dieta más amplia que nos permita consumir todo tipo de minerales. Y la otra, que no es responsabilidad directa nuestra, pero sí de toda la humanidad, y es que hemos venido desgastando los suelos. Y entonces muchas veces los alimentos que consumimos hoy día no nos aportan la cantidad de nutrientes que nos aportaban hace 50 o 100 años. Los suelos eran más ricos en minerales y entonces las plantas obtenían minerales del suelo y después nosotros nos consumíamos estas plantas o estos vegetales. Hoy día el déficit de minerales en el suelo se lo transmite a las plantas y no los consumimos. Por eso es muy importante identificar si tenemos una deficiencia de algún mineral y suplementarlo. Y hay que saber suplementarlo, no es cualquier suplemento, no existen las famosas bebidas milagrosas, pero sí existen suplementos que manejados de manera responsable van a evitar que padezcamos este tipo de enfermedades. Los minerales esenciales básicamente son 7. Hay 4 minerales que son fundamentales en el funcionamiento del organismo, que son el cloro, el sodio, el potasio y el magnesio. De hecho, cuando vamos a donde el médico, nos miden las concentraciones de sodio, nos miden las concentraciones de potasio y muchas veces hospitalizados nos los miden todos. ¿Qué? Sucede que esa cantidad de minerales en el organismo determinan qué cantidad de líquidos hay en el exterior de la célula y qué cantidad de líquidos hay en el interior de la célula. Ese equilibrio de minerales por fuera de la célula y al interior de la célula es que lo que garantiza un funcionamiento correcto de todas las células de nuestro cuerpo. Hay una estructura fundamental a nivel celular que es la bomba sodio-potasio. Ella hace el esfuerzo por estar traspasando sodio del interior de la célula hacia afuera y potasio hacia el interior. Por eso la llaman bomba sodio-potasio y hay que tener un equilibrio. Es una cantidad de aniones que hay que estar moviendo y por eso en la dieta debemos consumir una cantidad específica de sodio y una cantidad específica de potasio. ¿Qué es lo que sucede en las dietas? Que normalmente la sal que nosotros consumimos, la consumimos como cloruro de sodio. Entonces esto aumenta las cantidades de sodio, pero nos olvidamos del potasio.
Hoy día el mercado, la industria de alimentos, entendiendo esto, ha desarrollado sales que las llaman bajas en sodio o sales light. Pero realmente, ¿cuál es el valor de estas sales? El valor de estas sales es que tienen un porcentaje por el 45% de cloruro de sodio, pero el otro porcentaje lo tienen de cloruro de potasio. Entonces ya ese tipo de sales nos están ayudando a balancear. Los alimentos ricos en potasio nos ayudan a compensar eso, a compensar esos excesos de sodio que tenemos en la nutrición. Pero el sodio es muy importante porque es en la sal donde se ha acostumbrado a adicionar el yodo, que es un mineral muy importante en el funcionamiento de la tiroides, en la producción de hormonas tiroideas. No podemos restringir del todo el consumo de la sal. La sal la necesitamos porque ese sodio lo necesita el organismo, al igual que necesita el potasio. Y el cloruro y el magnesio son otros dos elementos que ayudan a balancear esta membrana celular para que los procesos eléctricos que se dan a nivel de la célula nos permitan que entren los nutrientes y salgan los desechos celulares. Hay que tener mucho cuidado en el suplemento de minerales y no es lo mismo tomar minerales para compensar los minerales que perdemos en el ejercicio a los minerales cuando los perdemos por una enfermedad intestinal. Pero también es muy importante saber cómo nos suplementamos. Hoy día existen en el mercado suplementos que son un exceso en sodio grandísimo. Nosotros debemos revisar que cuando estemos consumiendo líquidos que nos aporten electrolitos o nos aporten minerales estén balanceados. Van a encontrar que a la mayoría de ellos les falta potasio. Entonces no nos están dando sino sodio, magnesio, cloro y otros minerales. Insisto en el potasio porque el déficit del potasio ayuda a que se genere una cantidad de síntomas en el organismo como el cansancio, como los calambres. No es solo la tiamina, no es solo el magnesio, el potasio también ayuda a prevenir los problemas de calambres en el organismo, porque él ayuda a participar en el proceso de polarización y despolarización de las membranas celulares para que la energía fluya de manera correcta. Los minerales, al igual que las vitaminas, son sustancias que no produce el organismo. Por eso es muy importante que las consumamos. Ellos actúan en el proceso de formación de hormonas, en el proceso de formación de los músculos, en el proceso de formación de tejidos y en el proceso de generar energía, aún a nivel mitocondrial. También hay que tener cuidado porque estas mismas sustancias que intervienen en los procesos también intervienen en algo que llama el estrés oxidativo. Cuando a nivel celular, en la mitocondria, se produce energía y el oxígeno pierde un electrón, él sale a buscarlo de otros minerales, de otros elementos, entonces se genera una cascada de oxidación. Por eso esa reposición y ese equilibrio de minerales es muy importante en el organismo. Hay un mineral del que no hemos hablado y es el hierro. El hierro es fundamental para el transporte del oxígeno. Es el eje central de la formación de la hemoglobina, que la necesitamos para movilizar el oxígeno. Con una deficiencia de hierro es imposible tener una vida saludable. La anemia es una de las causas de debilidad, es una de las causas de deterioro mental. Ahora, el exceso de hierro también tiene un problema. Y hago recuento de esto porque es muy importante el equilibrio, el balance. Todos los excesos son dañinos, o porque se tenga demasiado o porque se tenga muy poco. Entonces hay que tener cuidado con el hierro y hay épocas de la vida en que la demanda de hierro se aumenta. Todos los que hemos escuchado que las mujeres cuando están en embarazo les suplementan con hierro y con vitaminas del complejo B es porque los requerimientos de sangre en el organismo se aumentan. El sistema circulatorio de la mujer se aumenta. Requiere un volumen sanguíneo más grande, no solo para sostener su cuerpo, sino el de la criatura que se está formando. Entonces, los requerimientos de hierro en el embarazo hay que tenerlos en cuenta. Hay que suplementar el hierro cuando la persona está en el embarazo. Adicionalmente, hay que suplementarlo también en algunas cirugías, cuando se suplementa la vitamina B12 y se suplementa el hierro cuando hacen
los famosos bypass o hacen cirugías gástricas para bajar de peso. Esas personas que se hacen ese tipo de cirugías tienen que estar muy atentas con el consumo de minerales y con el consumo de vitaminas, porque pueden tener unas carencias más fáciles que las personas que no han sido intervenidas quirúrgicamente para recortar parte de su sistema digestivo. La fatiga crónica, la ansiedad, la caída del cabello, el insomnio, un metabolismo lento que nos haga subir de peso, una piel seca, la anemia, todos pueden ser síntoma de deficiencia de minerales. Normalmente lo primero que pensamos es en una deficiencia vitamínica. Por eso cuando vamos donde el médico es muy importante que no solo nos hagan exámenes de laboratorio para ver cómo tenemos los niveles de ciertas vitaminas, sino que nos evalúen también si tenemos una deficiencia de alguno de los minerales. No solo por la función renal, que es cuando normalmente los médicos hacemos análisis de minerales en sangre, sino porque pueden ser deficiencias nutricionales que están mostrando síntomas de enfermedades que se los atribuimos a otras causas. Vamos a revisar los 7 principales minerales. El primero que vamos a revisar es el magnesio. Viene como cloruro de magnesio, como citrato de magnesio, como bicinato de magnesio. Funciones del magnesio. El magnesio interviene en más de 300 procesos metabólicos. Participa en el control de la ansiedad, participa en la regulación del sueño, participa en reducir el azúcar en sangre, ayuda a prevenir migrañas y actúa también beneficiando la función del tejido muscular. Evitando los calambres es uno de los minerales que la gente debe consumir cuando todavía no está muy claro cuál es la causa, cuál es el origen de los calambres. Una deficiencia de magnesio puede ser la causa de que la persona esté teniendo calambres musculares. Las fuentes donde podemos encontrar el magnesio son las semillas de calabaza, las almendras, la espinaca. Son fuentes muy importantes donde podemos consumir, además de los suplementos que encontramos en el mercado. Al igual que el cacao no procesado. Si podemos encontrar cacaos naturales que no han tenido procesos industriales muy marcados, encontramos una fuente muy rica de magnesio y muy valiosa. Algunos estudios dicen que el mejor horario para consumir el magnesio es en las noches. Aporta más beneficios a nivel metabólico. El calcio es el segundo mineral. El calcio normalmente cuando la gente habla del calcio está pensando en los huesos. El calcio también es fundamental en los procesos cardiovasculares. Hay una cosa a nivel arterial que se llaman los canales del calcio y algunos medicamentos lo que hacen es bloquearlos para disminuir la presión arterial. Entonces el calcio también interviene en el proceso circulatorio y en ese control del tono de contracción de la musculatura arterial y es muy importante tener equilibrio en el calcio. Ese calcio también actúa en la parte eléctrica del corazón, en el impulso eléctrico, tengamos un ritmo cardíaco adecuado. También es muy importante la función del calcio en la cascada de coagulación que hablábamos en otro video, porque él se adhiere a algunas de estas sustancias o factores de la coagulación para que el proceso que se requiere en ese momento se dé de una manera adecuada. El calcio lo podemos encontrar en el tofu que hacemos de la soya, lo podemos encontrar en las acelgas, en el brócoli. Esas son fuentes importantes de calcio que las debemos consumir con frecuencia en nuestra dieta, además de que la encontramos también en los lácteos y en otros productos de origen animal. El tercer mineral o la pareja de minerales que hablamos ahorita, que son el sodio y el potasio, es muy importante, lo van a ver en las dietas, lo van a ver en los etiquetados. Es muy difícil ponernos pues a estar contabilizando y hacer un alimento cuánto tiene. Es la recomendación, lo que les hablaba ahorita, conseguir las sales que están reportadas como bajo en sodio, o sea, que tienen más cloruro de potasio que cloruro de sodio. Esas sales son ideales.
y consumir alimentos que sean muy buenas fuentes de potasio. Eso lo que les recomiendo, esos dos minerales. Eso va a garantizar que tengamos una actividad eléctrica a nivel celular que haga que funcione muy bien nuestro organismo, que no nos dé cansancio, que no tengamos el déficit de sodio. Es otra de las principales causas de los calambres nocturnos. Los requerimientos diarios de sodio no deben superar los 2.600 miligramos y los requerimientos de potasio deben ser alrededor de 3.400 miligramos de potasio. Esto es lo que nos da el balance adecuado en el organismo. Unas buenas fuentes de potasio son el plátano, el aguacate, las espinacas, las legumbres y la papa, al igual que el tomate. Estas son buenas fuentes de potasio para tenerlas en cuenta. El cuarto mineral del que vamos a hablar es el hierro. Como lo mencionamos ahora, es fundamental para formar una proteína que es la mioglobina, que es la transportadora del oxígeno. Pero también es fundamental el hierro para los procesos del sistema inmune. El hierro ayuda a fortalecer el sistema inmune y participa en la formación del ADN a nivel del núcleo celular. Esta participación del hierro es fundamental. El hierro participa también en la formación de neurotransmisores, en la formación de mielina y a nivel celular en la mitocondria para los procesos de producción de energía. Las fuentes del hierro, como las lentejas, las espinacas, los garbanzos y las semillas de calabaza, afortunadamente son muy económicas y al alcance de todo el mundo. Entonces, consumir estos alimentos de manera frecuente nos va a garantizar un buen aporte de hierro, un hierro de muy buena calidad. Entonces, no nos olvidemos tener en cuenta estos alimentos en nuestras dietas con la frecuencia que se requiere. El quinto mineral es el zinc, fundamental en los procesos de formación de tejidos como la piel y para el sistema inmune. El zinc actúa como una coenzima. ¿Qué quiere decir eso? Que interviene en una cantidad de procesos metabólicos donde actúan vitaminas, minerales y hormonas. Se requiere el zinc porque él ayuda a ese proceso, ayuda a que esa actividad metabólica se dé de una manera adecuada. Una deficiencia de zinc nos podría dar N cantidad de síntomas, entonces no es fácil identificarla. Por eso la mejor opción es tener unas muy buenas fuentes de zinc en nuestra dieta. Esa dieta de la que les hablo debe estar rica de lentejas, que es un alimento que es muy económico, pero que la mayoría de la gente no incluye en sus dietas. Lo mismo que las semillas de calabaza, que tampoco las incluimos en la dieta. Y las nueces y los cacahuates, que los usamos como un snack. Entonces, si revisamos realmente en la dieta diaria, es muy poco el zinc que consumimos. Con facilidad podemos entrar en una deficiencia de zinc, que acuérdense, nos ayuda para el sistema metabólico, para formar tejidos a nivel neuronal. Es muy importante, pero en la dieta debemos no consumir zinc. El sexto mineral, el selenio, tiene dos funciones muy importantes. Una es protector de la tiroides y otro es un antioxidante muy potente. Y también es un mineral que prácticamente está olvidado, ni siquiera nos suplementamos. Normalmente podemos tener deficiencias de selenio por unas dietas escasas, unas dietas que son muy reducidas en su variedad, siempre comemos lo mismo, entonces vamos a tener déficits de este tipo de minerales. Tóxicos que se están encontrando ahorita en los mares, en los peces, el selenio es una sustancia que ayuda a combatirlos y nos protege del deterioro que puedan causar o generar esos metales pesados en nuestro organismo. Las fuentes del selenio, la mayoría de las semillas tienen selenio, la avena tiene selenio, las nueces del Brasil tienen selenio, pero yo me pregunto, ¿quién en su dieta incluye estas sustancias con frecuencia? Eventualmente consumimos avena, que las promocionan para contrarrestar el colesterol, pero la mayoría de las personas no consumimos una alimentación que nos aporte selenio. Entonces hay que tener cuidado con estos minerales y ver cómo los incluimos en nuestra dieta, investigar, estudiar. Hoy día en internet se encuentra fácilmente con qué alimentos podemos suplementar sustancias como el selenio. Por último, tenemos en el séptimo lugar el yodo.
que es muy conocido por todos, que lo requerimos para la formación de las hormonas tiroideas, para que nuestra tiroides no se enferme, para que no tengamos un hipotiroidismo. Y la única forma o la forma más común de adquirir el yodo o suplementarnos con yodo es consumiendo sal. Por eso es muy importante no evitar la sal. No es que la sal como tal tenga yodo, sino que la industria alimentaria, por naturalidad, por determinación de las autoridades médicas y autoridades científicas y autoridades legislativas, obligan a que a las empresas productoras de sal le adicionen yodo a la sal. El cloruro de sodio no tiene yodo, pero se le debe adicionar yodo. Entonces, por eso la sal no la podemos suprimir de nuestra dieta. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Lo que les mencionaba ahorita, aumentar el consumo de sustancias ricas en potasio, como el plátano, como el tomate, como la papa. Así vamos a tener un equilibrio. Es un síntoma de que nos puede estar faltando yodo, aunque la hormona tiroidea apenas esté empezando a bajar y que todavía no tengamos una enfermedad tiroidea. Empezamos a sentir desaliento, empezamos a caminar lento, empezamos a tener frío sin que el clima esté frío, a sentirnos como bajitos. Ese es uno de los síntomas, porque el yodo ayuda a regular el tono del metabolismo, a que no estemos ni muy acelerados ni muy desacelerados. Entonces, esa ausencia de yodo nos empieza a presentar esos primeros síntomas de sentirnos como lentos, de sentirnos como apagados. Adicional a la sal yodada, ¿dónde más podemos encontrar el yodo? En las algas. Algunos suplementos de algas o algunos alimentos como el sushi que se hacen en algas podrían aportarnos una buena fuente de yodo. Pero este no es un alimento común, este no es un alimento que haga normalmente parte de nuestra dieta. Les agradezco muchísimo el tiempo que han compartido con nosotros. Los invito a continuar viendo el canal, a suscribirse, a si tienen dudas o comentarios nos los aporten. Para nosotros es muy valioso su tiempo y el que compartan esta información con otras personas que también se pueden beneficiar de la misma.